Esto es un poco de... ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una corriente de ideas en base a lo económico y político, creado por el economista alemán Alexander Rousseau. Alexander se basó en el liberalismo, y buscaba una estrategia que permitiera más vías entre el liberalismo y la planificación económica por parte del Estado, es decir, separarlos, ya que considera que la intervención del Estado en el mercado promueve ineficiencias. El neoliberalismo tiene algunos principios, por ejemplo, la libertad absoluta, libre mercado, peso mínimo del Estado, predominio pleno del mercado, defensa de la propiedad privada y orden político, de los cuales la más importante es la defensa de la propiedad privada, al menos en México. En el caso de México, el neoliberalismo inicia tras la crisis de 1982, en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, y rompe con el modelo prevaleciente por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía mixta. Comienza aplicando estrategias neoliberales como la venta y privatización de algunas empresas paraestatales. Para los sexenios posteriores, durante el periodo salinista, hubo un mayor auge de un proyecto neoliberal, ya que se modificaron varias reformas constitucionales de los artículos 3, 27, 28, 73 y 123 a favor de un sector privado, como lo fueron los cambios al artículo 27, que terminó permitiendo que las tierras pudieran ser sometidas y explotadas a la ley de oferta y demanda, terminando así con la reforma agraria, y el cambio al artículo 3, que ahora permite a cultos religiosos impartir educación, ya que cualquier particular opine sobre el plan de estudios, lo cual significa que se fugan intereses personales e influyen en la educación, siendo una muestra de desigualdad, ya que en su mayoría es la burguesía quien domina estos sectores. Durante el sexenio de Vicente Fox de 2000 a 2006 se continuaron realizando cambios que terminaron afectando a la población con tal de ponerse al servicio del capital transnacional, como lo fueron los intentos de privatizar la industria energética y la educación superior, reduciendo el presupuesto a universidades públicas, la privatización de servicios de salud y la desaparición del seguro social para trabajadores. Felipe Calderón, presidente de 2006 a 2012, continuó con la reforma de la ley del ISSSTE, lo que afectó a trabajadores agremiados a mostrando que hasta ahora los cambios por una política neoliberal no han logrado con sus objetivos, ya que al final de estos periodos y a la actualidad se siguen notando grandes deficiencias como un aumento en el desempleo, estancamiento económico, concentración de la riqueza y exclusión social, abriendo una brecha de desigualdad social causada por la mala distribución de riqueza y falta de oportunidades equitativas para todos. ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! Claramente, estas precarias condiciones para vivir formarían un descontento en la gente, que se manifestaría mediante protestas y o movimientos en contra de estas políticas y de los gobiernos que decidan realizar cambios a favor del cuidado de una propiedad privada que debe beneficiar a bien a los ciudadanos. Alguno de los movimientos en contra fue el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este movimiento fue una organización guerrillera que inició en 1994. Su origen político-militar se encuentra en las Fuerzas de Liberación Nacional, o por sus siglas FLN, la cual fue una organización clandestina de los años 60 inspirada en la Revolución Cubana. El EZLN se inspira del zapatismo, marxismo y un socialismo libertario, con los objetivos de un mundo nuevo, demandas por el trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, libertad, democracia, justicia y paz, para así formar un gobierno libre y democrático que cumpliera dignamente con estas demandas. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano. El EZLN se oponía al gobierno de Salinas y asumía que estaban clausuradas las vías legales y pacíficas. Su primera aparición fue el 1 de enero de 1994,
el mismo día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Se tomaron con armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas, como San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. En este levantamiento se exige la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de etnias en la organización del país. Su principal base social es de municipios indígenas de la región de las Cañadas, de los Altos y norte de Chiapas. El último movimiento es el Ejército Popular Revolucionario, EPR, siendo este la unión de diversos grupos, pero dos de los más importantes fueron el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, o por sus siglas PROCUP, y el Partido de los Pobres, formando así el EPR con ideas marxistas-leninistas, ubicado en el sur y centro de México. Su lucha defiende el programa político-económico socialista para instaurar el comunismo en México. Está en contra de la nacionalización de la banca y de los medios de comunicación. El grupo igual mantiene un interés importante hacia comunidades campesinas y pueblos indígenas, al igual que está en contra de la violencia racial que sufren los inmigrantes en los Estados Unidos. Su primera aparición fue el 28 de junio de 1996, durante una conmemoración de la masacre de Aguas Blancas que dejó 17 campesinos asesinados. Ese mismo día publicó un manifiesto en el cual describen sus objetivos y razones. Hablaron de la desigualdad social y de la represión violenta, concluyendo con 17 disparos al aire por cada campesino asesinado en la masacre. Posterior a esto, el grupo realizó múltiples ataques en contra del gobierno, policía y militares, como el asalto a la base militar cerca de Los Encinos, dejando 30 soldados muertos. Hoy, 7 de agosto, desde la Sierra Madre Oriental, hacemos pública la existencia del Partido Democrático Popular Revolucionario, PDPR. El PDPR y el EPR son el resultado de la unidad de diversas organizaciones armadas revolucionarias surgidas en los últimos 30 años, con sustento popular y distinto grado de desarrollo, que han conformado un solo proyecto político. La causa de la creación de estos grupos de oposición son justificadas, ya que las situaciones por las que luchan son por un bien común, principalmente por la desigualdad social que sufren los integrantes de estos grupos y su gente. Los cambios que se le dieron a las diversas reformas a favor de la protección de la propiedad privada, lejos de sonar bien, terminaron siendo un desastre, provocando abusos por parte de ciertas empresas hacia ciudadanos, como otorgar servicios básicos caros para la mayoría, malas condiciones para que la gente trabaje, salarios injustos, explotación de tierras que antes estaban protegidas y la mala distribución de la riqueza, dejando estancada al 41.9% de la gente pobre sin oportunidad de crecimiento económico.